Así pues, el padre Moisés toma el navío que lo lleva a Roma y con la paz que da la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, inició su estadía en Roma con el firme propósito de acoger en todos los designios de Jesús, viendo, como solía hacerlo siempre, en la voluntad de los superiores, la voluntad de Dios. Además, anhelaba hacer una profundización de los estudios porque amaba mucho la reflexión teológica. Así es que cuando llega a Roma, su ocupación principal fueron los estudios. Cursó un bienio de teología como oyente, del cual no existe ningún documento, debido a que no presentó exámenes por órdenes de sus superiores, quienes consideraron que por la crisis que estaba pasando no era conveniente someterlo a la atención de los estudios. Pero esto, a ver, vamos a ver, llega el padre Moisés, pues con una crisis por los cambios, por todo lo que había vivido, y llega a una comunidad, le dice, bueno, te vas a inscribir en nada más y nada menos que la Universidad Gregoriana, pero tú no vas a hacer los estudios, vas a ir de oyente. Pues eso también, de alguna manera, pues lo laceró en el sentido de decir, pues como que sintieron que no era capaz o quién sabe cómo lo procesaría. Pero, pues continúa ahí en ese rol de ir de oyente. Por otra parte, también él tuvo la oportunidad de celebrar la Eucaristía en la iglesia de San Lorenzo. Asistió junto con el padre superior, que era, como ya habíamos dicho, el padre Edmundo Iturbide, a la reunión y festejo de la juventud italiana, y esta la habían organizado para ofrecer a los mexicanos jóvenes que se reunieron en Asís y visitó otros lugares también, y durante esos 20 meses que va a durar su estancia en Roma, celebró pues en un ambiente muy fraterno en esa comunidad el 33 y el 34 aniversario del nacimiento de las Obras de la Cruz, el 23 y el 24 aniversario de la vocación del Padre Félix a las Obras de la Cruz, y un montón de celebraciones. Aquí también cuando estamos en la iglesia decimos, pues ¿sabes qué toca celebrar el 130 aniversario de las Obras de la Cruz? Y luego el 30 aniversario de que estamos aquí las obras en Costa Rica, etc. Y la gente nos dice, oigan, ¿ustedes celebran todo? Pues es verdad que sí, celebramos la vida. Entonces, va a estar en ese tiempo pues muy insertado en toda la dinámica de la comunidad, pero con esa excepción de no hacer exámenes. Para los que hemos estado en Roma y en esas universidades, el tiempo de los exámenes es un tiempo tan especial que la atención se corta así con cuchillo como un pastel, porque toda la comunidad está en exámenes. Entonces, en ese sentido, aquí el pobre padre Moisés, pues no estaba en esa tensión. Bueno, a pesar de la disponibilidad que él manifestó siempre en su cambio a Roma, desde luego que él encontró obstáculos que le hicieron difícil su estancia y que se van a conjugar con distintos elementos que lo llevaron a una especie de crisis de realismo. No una especie, sino que vamos a decir con todas las palabras claras, una crisis pura y dura. Es fácil entender para quien sale a un país con una cultura diferente, una lengua diferente, una mentalidad diferente, unos alimentos diferentes, un aire diferente, pues que todo esté por aprenderse. Y eso a muchas personas les genera una crisis. Bueno, a él, por otro lado, acuérdense que estamos en 1926, cuando empieza durísima la persecución del Estado mexicano hacia los católicos y se suscita la Guerra Cristera.
Entonces, de fondo está el sufrimiento de toda la patria, de la gente que amaban ellos, de los familiares, de los amigos, de la iglesia en general. Él ya había sufrido en carne propia aquellos estragos de la persecución en 1914 que le tocó cuando aquella huida a Veracruz con el deseo de irse a La Habana, ¿se acuerdan? Y habían sido detenidos y él sabía en carne propia qué significaba la forma como se comportaban, el riesgo que había. Y ahora se daban estas circunstancias, pero con una manera más grave. El padre Félix se propuso, pues no había ningún medio más que las cartas, y el padre Félix, muy caritativo y fraternamente, se propuso escribirles lo más que pudo para contar toda la situación, especialmente de sus familias y de la situación del país. Entonces, ¿qué le provocó todo esto a nuestro protagonista, el padre Moisés? Pues le provocó sentir una gran nostalgia, primero por su ministerio, pues ahí encerrados en Roma, estudiando, celebrando todas las misas, pues antes no eran misas concelebradas. Entonces fíjense que nuestra casa en Roma, pues tiene una capilla, tiene dos capillas, y en un lugar en el sótano hicieron en una sala un montón de altarcitos. Cuando nosotros llegamos, pues somos ya hijos después del Vaticano II, y entonces, ¿para qué tenían esto aquí? Era como una cosa muy rara, ¿verdad? Con altares de mármol. Pues es que como estaban estudiando los padres, nadie podía concelebrar, cada quien tenía su altarcito para celebrar su misa, pero la celebraba solo. Entonces, pues la estancia en un país europeo para los latinoamericanos siempre es muy compleja, ¿no? Porque exige muchos elementos. Ya les dije, pues parece que el italiano es fácil. No, señor, mientras más cercana a la lengua, más difícil de hablarla bien. Y a veces dicen pesto y entendemos pasto, un rollo, ¿verdad? Esa adaptación a una nueva cultura y a un nuevo estilo de vida no le fue fácil. Otro elemento importante de su crisis, pues consistía en el estudio en la universidad. Vamos a ver, se los voy a decir fácil y claro, por experiencia propia. Los estudios en la Universidad Gregoriana no son fáciles. Son complejos porque exigen una gran memoria, exigen una capacidad de expresarte en la lengua del país, en italiano, y exigen que comprendas lo que estás estudiando. Entonces, pues no son fáciles. Entonces, él tenía 4 años de ordenado y los últimos 8 meses de su vida, digamos, en México los había pasado pues en el apostolado de Santa Clara con un gran celo apostólico, con una gran dinamicidad para confesar y a visitar a los enfermos, predicar ejercicios, dirección espiritual. Entonces de repente, ¡pum!, todo eso se acaba. Entonces el padre Moisés tenía poco interés por alcanzar grados académicos. No era uno de sus sueños, sino que él quería ser un pastor. Su interés principal estaba, pues, el contacto con la gente, estar con el pueblo, acompañar el proceso de santidad de los cristianos de a pie. Era su interés. Entonces, todo, digamos que este bagaje de cosas tan fuerte hizo como crisis, sobre todo en su relación con el padre Edmundo Iturbide, que era el superior de la comunidad. Ya les expresé yo que en ese año de 1926, el padre superior era el hijito amado del padre Félix, Edmundo Iturbide. Tenía nomás 26 años, había llegado después del padre Moisés, y de repente en Roma se lo encuentra con que yo soy el superior y usted hace lo que yo le diga.
Entonces, existen muchas cartas del padre Moisés al padre Félix en las que expone abiertamente su situación con el superior, con el padre Edmundo. El 12 de abril de 1927, a 5 meses de su llegada a Roma, o sea, ya se había acabado toda la ilusión de que llegas a un país nuevo, ya está en la pura y dura realidad. Otra cosa que afecta muchísimo a los que están en Roma es el clima. Los latinoamericanos no estamos acostumbrados a que en un país como este, en el invierno empieza a llover, y a las 4:30 de la tarde ya no hay luz. Y todo el invierno lloviendo y oscuro, pues termina uno deprimido, ¿verdad? Entonces, esta carta que escribe el padre Moisés al padre Félix, le detalla las circunstancias dolorosas en las que se encontraba. Nada más les pongo un fragmentito de la carta, no se espanten, pero es también qué hermoso poder contar con testimonios de primera mano de la interioridad de un alma que está sufriendo con cosas, vamos a decir, de la miseria humana. Y cómo, pues veamos cómo lo enfrenta él. Le dice el padre Moisés, le dice al padre Félix, que Dios lo llene más y más de sus gracias y sobre todo de paciencia para soportar todas las impertinencias de los hijos que Dios mismo le ha dado. Aquí me tiene, amadísimo Padre, el mismo, qué vergüenza, con el mismo hombre viejo y sin transformarme en el nuevo, el Moisés de siempre, quizá con más responsabilidades, con más faltas, con más gracias de parte de Jesús. Ya sabe, usted ya me conoce cómo soy. ¿Para qué contarle cómo se encuentra mi alma? Pero en fin, tenga paciencia. ¿Le podré decir que estoy en paz? No lo sé. Creo que no, creo que sí. Las ordinarias tristezas ya no las tengo. Me absorben los estudios, pero la nube que viene a nublar el azul del cielo es la falta de confianza por mi superior, para con mi superior. Me siento muy distante, me siento muy político y sin querer, cuando habla o llega con nosotros al recreo, todo yo me corto. He luchado, he ido a visitarlo, a platicar como su reverencia me lo enseñó. He pedido mucho a Jesús me dé una humildad de corazón para quitar el amor propio que pueda meterse. Y todo parece que ha sido inútil. Estoy igual. Vamos por rumbos muy distintos. Bendito sea Dios. Si Él así lo quiere, yo también. Pero que no lo disguste, que le dé todo lo que me pide. Las tentaciones, un poco menos, siempre luchando. En este mes procuro llenar mis horas con pequeños actos de humildad y realizar en todo el placer del Padre, para encontrar las tentaciones y luego contrarrestarlas. Las impurezas son más frecuentes, sobre todo en la calle. Ya conoce esta sociedad. Aquí me tiene luchando con el yo, con el diablo y con el mundo. Hace poco, una muy fuerte tentación contra mi vocación por el papel que nos mandó de la confesión. ¿Recuerda? No puedo confesarme con ninguno de los dos. Nada más de pensarlo me pongo nervioso. No puedo, ya lo he intentado, ya he ido a otras veces. Son consejeros y quieran o no, salen las cosas. Los trato todo el día y sobre todo no hay confianza. Comprendo que no es de religiosos andar saliendo a confesarse. Esta era una mentalidad antigua, ¿eh? Ahora se ve que los religiosos mejor que no se confiesen con los que viven porque se vuelve aquello una olla de grillos.
Pero ¿qué quiere? Salimos de todos modos. Ojalá nos mande otros. Pensé por eso si Dios se valdría de eso para indicarme la salida de mi vocación, pues todo el tiempo se me ha ido en tonteras. Y por otra, las dificultades. Y le fui a hablar al Padre Superior, pero de esto a medias. Pero siempre todo pasó. Bendito sea Dios por todo. La oración fría como nieve. Dios quiera sea yo siempre fiel y me sostenga Él con su gracia. Estamos con mucho pendiente por todo lo que pasa allá, por las cosas que suceden. Dios lo cuide. Seguimos luchando y sufriendo con amor por todo lo que el amado se digna enviarnos. Y quiera aceptarlo en satisfacción de mis pecados y los ajenos. Pida mucho por mí y no deje de bendecir a este pobre solitario que pasa la vida encerrado en su celda. Bueno, a ver, yo digo, esta es una carta notable de transparencia con el Padre Fundador sobre sus luchas, sus tentaciones, sus dificultades, y yo la resumiría, aparte de toda la crisis del choque cultural, lo centraba en que no le tiene confianza al Padre del Mundo, vive con él y tienen modos muy distintos. Y yo puedo decir, no vayan ustedes a pensar que se peleaban o que había grosería. No, no, no. Gente educadísima, verdaderos religiosos, pero el padre Edmundo, pues era un príncipe, ¿verdad? Hablaba con elocuencia y platicaba y decía, y yo, y acá, y acá, y fui con el cardenalito. Y el otro era un humilde siervo del Señor. Entonces, eran el agua y el aceite. Luego resulta que este me tiene que mandar. Y el padre Edmundo, pues tampoco se cortaba. Y en cambio Moisés, pues cuando lo veía aquel con su capa blanca y hacerle así, pues se sentía, y esto yo no le tengo confianza, ¿verdad? Y en otra carta nos sigue enumerando con sencillez los motivos de su crisis. Estoy en unas luchas un poco fuertes, por lo menos digo fuertes para mí. Será por mi falta de virtud o por lo que sea. Recordará, amado Padre, que uno de mis defectos capitales es la tristeza, el reconocimiento, el reconcentramiento, el fastidio, y sobre todo se me carga cuando estoy con cierta tranquilidad. Pues aquí me tienen rodeado o sumido en esas cosas. Y los motivos son, 1, la dificultad que encuentro en los estudios, poca fuerza intelectual, pocos conocimientos, falta de hábito en el estudio, lucho dejándole todo a Dios, solo eso me queda. 2, otro motivo de fastidio, el de toda la vida, que no me acomodo con mis superiores. Si quito al padre Domingo, el padre Domingo, ¿se acuerdan que había sido ese padre mayorcito que había sido compañero en la fundación del padre de Moisés? Eran los dos que estaban juntos, pero el padre Dominguito era un pan de Dios, todo el mundo le decía Dominguito. Y a su reverencia, entonces solamente les tenía confianza al padre Domingo y a su reverencia, o sea, al padre Félix. Recordará que he sido muy difícil en eso. El padre Guadalupe me gustaba para confesarme. Para lo demás, no lo sé. Recordará que le decía una vez que con nadie tenía confianza para abrirme. Digo, de la congregación, excepto su reverencia y el padre Guadalupe. Pues aquí me tiene, siento impaciencia con el pobre padre superior, grandísima, no me hace nada. Es bueno, re bueno, pero ¿qué quiere? Hasta su hablar me choca. Por otra parte, aquí en Roma, me haré un poco varonil, pues estoy solo. Pues si lo único que podría servir el superior no es para mí en cierto sentido. Me encuentro solo y me aguanto. Pues, ¿qué hago? Por más que hago, no hago algo.
Ahora me tiene como marmota, enterrado para todos, y me digo, que vayan por su camino y yo por el mío. Obedezco por fuera. Otro motivo de tristeza, el diablo y el mundo y la carne. Tengo unas tentaciones de mundo, como muy puestas en razón, constantes y muy halagadoras. Algunas son contra la vocación, pero esas son por lo del superior. En la carta, el padre Moisés expresa con claridad que son 3 los motivos que lo tienen inquieto: la dificultad de los estudios, la tentación del mundo y de la carne, y las tentaciones vocacionales por el superior. De esta dolorosa experiencia comentó el padre Pablo Vera. El padre Pablo Vera fue pues un tiempo vicario de la congregación y se dedicó al estudio pues mucho de manuscritos, pero él sobre todo fue íntimo amigo del padre Edmundo Iturbide, fue un hijillo del padre Edmundo Iturbide y conoció muy bien la personalidad del padre Moisés. Era bastante menor, pero escribió esto muy bonito. Fíjense lo que escribió. Cuando el siervo de Dios estuvo en Roma, de 1926 a 1928, para cursar el bienio de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, tuvo que hacer especiales esfuerzos en los siguientes puntos. Primero, adaptarse al estilo de otra nación de lengua distinta, a otro clima, a otra mentalidad y cultura, lo que yo les vine diciendo. Al mismo tiempo, por el hecho de ser ya sacerdote y convivir con los hermanos estudiantes de teología, tuvo que ir a la universidad no con el grupo de los estudiantes, sino con alumnos que estaban en situación semejante a la de él y que acudían por ser oyentes a distintas aulas con distintos profesores. Todo esto le hizo, comenta el padre Pablo Vera, al siervo de Dios vivir esta experiencia en medio de una cierta soledad, no cierta, en una muy grande soledad, que le hizo sufrir mucho. Por otra parte, no le fue naturalmente fácil la comunicación con los responsables de la casa, que habían sido sus antiguos compañeros, mientras que él vivió en el noviciado de Tlalpan. Cuando ya era profesor y vivía un poco apartado del grupo de novicios, según las orientaciones del derecho canónico de la época. Por tales motivos, él encontró el apoyo fuerte solo en la comunicación epistolar con el Padre Félix de Jesús, el amadísimo Padre fundador, así decía, mi amadísimo Padre. Se conservan las cartas de uno y de otro, por las cuales se ve cómo pudo superar y vivir santamente los sacrificios que iban imponiendo las circunstancias. Por su parte, el padre Félix estuvo cerca de él en estos años de difícil trance. Por correspondencia escrita desde México, impulsó y acompañó a su primogénito con sabios y filiales consejos que ante todo dejan ver que conocía su interior. Eso es verdad. Pero también pues sucedía que el padre Félix veía la otra moneda, ¿verdad? Porque también el padre Edmundo, que era su hijo amado también, pues le escribía cartas sobre la situación y el comportamiento de Moisés. Entonces tenemos todo el entramado, ¿verdad? Entonces, aquí le escribe el padre Félix al padre Edmundo Iturbide. Le style c'est l'homme. Este refrán es justo y en sus cartas he encontrado todo, mi querido Moisés. Se traduce como el estilo del hombre lo es todo. Alegrías y tristezas, y le comenta el padre Félix, más de la última, desalientos, arrojos y para Dios fe viva y fe como anémica, o sea, las dos, confianza y desconfianza, hasta huellas de aburrimiento y luego proyectos luminosos para el porvenir.
Y todo esto me parece muy natural a causa del cambio tan grande que hubo en el éxodo a Roma, pasando de una activísima, de una vida de veras apostólica, pero sin regla, sin control, sin dirección, girando a todo viento a una vida que se parece mucho a la de un religioso benedictino, la capilla, la celda, las aulas, el estudio, la biblioteca, y los jueves, las maravillas espirituales y artísticas divinas y humanas de la ciudad urbs, o sea, de Roma. Su vida de estudiante después de su vida de México ha sido, lo comprendo, como un chicle, fíjese cómo le dice, amargo que se ha debido masticar a la fuerza, pero qué tónico, y que de veras reconstituye, se lo pone en francés, reconstituyant. Ahora yo considero también las cosas por su lado natural. ¿Tiene usted un fondo natural de tristeza enraizado en su temperamento que tanto he estudiado? Y esta tristeza engendra como naturalmente el encerrarse en sí mismo, el repliegue y finalmente la desconfianza. Veo que esto lo disculpa en gran parte, pero la cosa existe y lo hace sufrir y hace sufrir a otros, y nuestro Señor quiere que se lo quite, y estoy seguro de que usted también, cueste lo que cueste, se lo quiere quitar, ¿verdad que sí? Haciendo mención del problema de relación con su superior, con la intención de ayudarlo, le habla con mucha energía. Mire, ese miedo, lo pone entre comillas el padre Félix, esa desconfianza de los superiores, según los autores que han tratado con más ciencia y experiencia la vida religiosa, indican una falta de fe, no ver a Jesús en el superior y un gran grado de soberbia, que esto último es lo más peligroso, lo que da más miedo en cuanto a pérdida de vocación. Hijo mío, muy amado en el Señor, pida sin cesar humildad a nuestro Jesús, a su Jesús que tanto lo quiere, a la Santísima Virgen, la humilde Virgen María. Y yo respondo de todo. Algunos misioneros del Espíritu Santo que convivieron con el Padre Moisés, futuro beato, en Roma, y otros que escucharon este rollo de lo acontecido en sus comentarios coinciden en que la crisis del padre Moisés fue, atención, en gran medida debido a la rigidez con que el padre Edmundo Iturbide coordinaba la comunidad. Pero cómo no, miren, esto es muy fácil de entender. Era muy joven el padre Edmundo para ser superior, muy joven. Era muy fervoroso, era muy de la espiritualidad de la cruz, y ese tanto muy lo llevaba a ser muy rígido, muy inflexible. Esto es así y no hay más. Entonces, este padre Edmundo Iturbide que coordinaba, propició varios encuentros fuertes con el padre Moisés. El padre José Guzmán, misionero del Espíritu Santo, que andando el tiempo también fue superior general, estudió seriamente la vida del padre Moisés, porque escribió un libro muy hermoso que se llama El Primogénito, y estudió pues toda esa parte de los primeros años de nuestra fundación como congregación, y queriendo hacer una síntesis del hecho, dijo en una entrevista: había cosas muy especiales, porque en ese tiempo las cosas se tomaban en una forma muy espiritual. El año de 1926 se nombró de superior en Roma al padre Edmundo, que tenía, ya lo hemos dicho, 26 años. Entonces se supone que un muchacho de 26 años, en los principios de la congregación, debía tener un grandísimo fervor, como les dije, pues sí lo tenía. Pero no era posible que tuviera mucha prudencia ni nada de experiencia.
Entonces les apretaba a todos de una forma que llegó a ser inhumana y se los tenía en un puño a todos los religiosos. Les ponía castigos muy fuertes por cualquier falta. Y ustedes imagínense, ¿verdad? Pues llegó el padre Moisés y cuando vio todo aquello, empezó a haber ciertas dificultades porque el padre del mundo afirmaba una cosa y el padre Moisés decía, no es cierto, yo también sé de la mente de nuestro padre y yo sé que nuestro padre no piensa así. Entonces, pues bueno, y un día cuando ya las cosas se pusieron tirantes, le dijo, en definitiva, yo sé que la mente de nuestro padre, rubricada por su ejemplo, es que el superior debe ser padre. Y aquí tenemos un padrastro. O sea que sí se dijeron sus cositas. Esta manera de ser era muy del padre Moisés. Y esto le sirvió mucho al padre del mundo. Porque luego, pues era un hombre de buena intención también. Era su inexperiencia. Y un poquito, pues el padre Félix que lo puso ahí, ¿verdad? Recapacitó y se dio cuenta que realmente se le estaba pasando la mano. Entonces modificó poco a poco su modo de portarse y comenzó a portarse más paternalmente y esto le sirvió a la comunidad. El padre que escribe esto, pues da testimonio porque él estuvo ahí, ¿verdad? Monseñor Felipe Torres, que era también compañero del Padre del Mundo, quien formó parte de aquella primera comunidad en Roma, dice en su testimonio, nos tenía con mucha energía. El Padre del Mundo en ese tiempo era muy estricto, pues cosas que Dios permite, hija, le está escribiendo a una religiosa que es la madre Emilia de Jesús Massimi, que es misionera de la caridad, de las que después fundaría el Padre del Mundo. Nadie puede juzgar, pero, por ejemplo, si se le pedía permiso de ir a confesarse, contestaba, arregle su conciencia de modo que no tenga que estar pidiendo permisos. Pues eso era mucho, ¿verdad? Yo digo, primero, pues la mentalidad de la época, ¿verdad? Que el religioso, imagínense, un sacerdote, tenía que pedir permiso de salir a la iglesia a confesarse. Y el padre decía, no, confiésese en casa. Y en casa casi era confesarse con él o con los que gobernaban. Y eso es lo que reflejan las cartas del padre Moisés a nuestro padre, ¿verdad? Al padre Edmundo le decía las cosas muy claritas el padre Moisés. Por ejemplo, usted va a cambiar las constituciones y las costumbres, el modo de ser en nuestra congregación. Usted va a poner costumbres que no las puso nuestro padre Félix. Usted va a cambiar todo por aquel fervor, ¿verdad? Me acuerdo que le dijo en otra ocasión las cosas muy claras que pudieron parecer duras, pero es que él era franco, sincero, el padre Moisés, y a la vez enérgico. De lo difícil que fue aquel tiempo para algunos integrantes de la comunidad, dice Monseñor Felipe Torres. Estábamos en Roma y alguna vez dijo el padre Ángel Oñate, que después también sería superior general y que fue el siguiente vicario general después de nuestro padre. ¡Qué hermoso será el cielo cuando cuesta tanto! Y yo pensé, con este tiempecito que estamos pasando aquí en Roma, vamos a pagar mucho de nuestro purgatorio. Y lo dije en voz alta. Y el padre Moisés rápido agregó, ¿purgatorio? Infierno, peor que infierno. Entonces, bueno, pues, a ver, vemos aquí. Yo no me gustaría, o sea, ya son cosas que sucedieron, ¿verdad? Pero esa preferencia del padre Félix por el padre del mundo lo llevó a estas cosas, que después Dios hace maravillas, porque este purgatorio, infierno, casi infierno, pues santificó a Moisés.
lo llevó a enfrentarse con su propia realidad. Entonces, como se puede apreciar, el problema entre el padre Moisés y el padre Edmundo no era un problema personal, o sea que no lo aguanto, no, sino que tenía su origen en la manera como el superior dirigía a la comunidad. La rigidez del padre Edmundo afectó a todos, no nada más al padre Moisés. Influyó en el ánimo de la comunidad, siendo el más afectado el padre Moisés por todo lo que llevaba cargando, ¿verdad? Quizá debido a que era el mayor, tenía más tiempo de ordenado, era el primero, como que él hubiera esperado, a ver, perdón, el superior debo ser yo. Y sus criterios de vida religiosa, pues no eran compatibles con los del Padre del Mundo. Lo cierto es que la crisis del Padre Moisés tocó su vocación, como se lo comentó por carta al Padre Félix. Pensé por eso si Dios se valdría de eso para indicarme la salida de mi vocación. O sea, llegó hasta allá. Tenía en tal estima al superior como representante de Dios que llegó a considerar que la falta de confianza que le impedía relacionarse abiertamente con él era una expresión de que Dios no lo quería en la congregación. Ante la agudeza de esta crisis, el padre Moisés y Monseñor Felipe Torres llegaron a pensar en otros institutos como alternativas por si se decidían a salir de los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, pues no fue una cosa sencilla y por eso esta crisis se estudia, porque por otro lado, el padre Moisés, que estaba en Roma, pues todo lo que él vivía era pasado por el rasero del Padre del Mundo, que informaba de todo a nuestro padre, el Padre Félix, y el Padre Félix le llegó a decir, pues si no lo obedece, tendríamos que prescindir de él. Así llegó a decir. ¿Eh? La historia de personas que se han tomado en serio su vida espiritual nos enseña que el momento de su entrega total a Dios se da precisamente en esas situaciones límites que llamamos crisis, cuando no alcanza uno a entender el actuar de Dios en ellas, pero por la fe conservan la certeza de que en medio de esas negruras Dios está presente. El padre Moisés no fue la excepción, y fue, estando en esa difícil prueba, cuando guiado por la fe y confianza en Dios, en un acto de suprema libertad y en un ambiente de profunda oración, hizo su voto de abandono, que hunde sus raíces fuertemente en la virtud de la fe. El padre Félix le había dicho, es que a usted le falta fe. Al ir reflexionando la experiencia, se dio cuenta que todo eso que iba viviendo era permitido por Dios, pues bien cabe decir con San Pablo, todo aprovecha para los que aman a Dios. Fue entonces cuando comenzó a deslindar de culpas a quienes convivían con él. Ay, la culpa es de... No, decir, a ver, esto me enfrenta a mi propia realidad. Y en su voto de abandono resumió lo que había sido hasta ese momento su mayor anhelo y lo que buscó toda su vida, vivir como hijo pequeño, abierto al Padre, a quien entregó su voluntad, en quien se abandonó y en quien depositó su confianza. Años más tarde, el mismo padre Moisés comenta al respecto. En una ocasión, yo me quería salir de la congregación por una dificultad y entonces me estuve horas y horas con nuestro Señor y vi en esas circunstancias la importancia de la fe. No me importaba nada, ni mi ideal, ni mis superiores, sino solo Dios. Y me preguntaba a mí mismo, ¿qué me dice la fe? Y como que nuestro Señor me contestaba, mira, lo que pasa aquí, yo lo permito, yo lo quiero. No pienses, cállate, aguántate, haz esto, haz aquello bajo mi mirada. Y en estas circunstancias fue cuando yo oré más.
De la fe saqué que debía uno cogerse de nuestro Señor y pedir misericordia y abandonarse a Él. Bajo un árbol estaba yo en una crisis espantosa y fue cuando hice mi voto de abandono. En 1931 encontramos en su diario espiritual una fórmula de su voto de abandono. Aquí resume todo lo que él quiere vivir. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Jesús sacerdote y víctima santa, que se ofreció a ti, Dios mío, para glorificarte y por salvar las almas y para perpetuar esa alabanza, y salvando a las almas se ofreció en favor de la Santa Iglesia, mi Madre querida, es decir, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y por todas las almas, yo, oh Dios mío, uno y trino, con toda la sinceridad de mi corazón, con toda la fuerza de mi voluntad, me doy en unión de Jesús y como Él a tu voluntad, haciéndome obediente hasta la muerte y muerte de martirio y cruz que te plazca en favor de tu iglesia amada. Hago esta entrega por mi Madre Inmaculada, la Virgen María, y te prometo seguir haciendo mi voto de abandono. Lo he hecho hasta que tú dispongas otra cosa. Bueno, este voto, antes se usaba mucho hacer esto, es decir, la consagración, el voto, pero era una manera realmente de ser conscientes de lo que querían vivir. Y este voto, como él mismo expresa, lo renovó durante toda su vida, los jueves santos. También lo hizo en momentos de particular incertidumbre. En 1939 lo emitió juntamente con una de sus dirigidas, compartiendo la misma fórmula. Con el voto de abandono, el padre Moisés alcanzó paz y estabilidad espiritual, además de que en las consultas que hizo fue confirmada en su vocación como misionero del Espíritu Santo. Por su parte, el padre Félix, viendo la difícil situación que vivía su primogénito, después de consultar a los padres Edmundo Iturbide y Félix María Álvarez, quienes coincidieron en que el padre Moisés no le interesaban los estudios, sino el ministerio, decidió que regresara a México. El padre Moisés dejó Roma el 16 de julio de 1928, llegó al puerto de Veracruz los últimos días del mes. Había terminado para él la experiencia de estudios en Roma, 20 meses de 2 cursos escolares. Tiempo por demás difícil, penoso, tiempo de crisis, vivida en soledad humana y en fidelidad y confianza a Dios. Experiencia dolorosa que le enseñó que en los momentos de crisis es cuando hay que orar más para fortalecer la fe. Los santos superan las crisis con la oración, la gracia de Dios y el propio vencimiento.